Existe un monstruo más grande que dentro de la corrupción en Guatemala. Lo constituyen las municipalidades. Esta es una radiografía de este mal en el país. Lo ocurrido el jueves pasado, a pesar de ser insólito, no es lo más grande y escandaloso. Porque aquí estamos hablando solo, en lo que mencionamos en la tarde de hoy, de unos cuantos ministerios y unos cuantos institutos gubernamentales y solo 450 contratos. Es decir, hay todavía mucho más detrás de eso. Ventilar y perseguir la corrupción en las municipalidades resulta difícil. Yo creo que hay que reconocerlo con franqueza. Está casi que en imposibilidad, yo diría en imposibilidad, de abordar como debe ser con toda la profundidad que merece, y es el tema de la corrupción en las municipalidades. La CICIG en el informe de financiamiento de la política en Guatemala del año 2015 avisoraba lo ocurrido hace 2 días en la sede del Ministerio Público, pero también sitúa las redes político-económicas ilícitas. Las redes políticas que se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales son el elemento constitutivo y en buena medida explicativo del sistema político guatemalteco. Permiten articular la política local con la nacional. Son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política. La figura del diputado distrital se transformó de ser un representante genérico de los intereses del departamento, pasó en muchos casos a convertirse en un intermediario entre el Ejecutivo, los gobiernos municipales y las estructuras estatales departamentales. A través de esta intermediación pudo movilizar recursos para obra pública, influir en el nombramiento de los funcionarios públicos del departamento, resolver las demandas de los alcaldes de su distrito frente al gobierno central y en general atender algunos de los problemas de sus departamentos. Sin embargo, esta forma de intermediación se convirtió en un foco de corrupción. La gestión de los recursos para obra pública ha dado lugar a cobro de comisiones a las constructoras y en muchos casos a la creación de empresas de construcción por parte de diputados o de su círculo familiar. También, el nombramiento de funcionarios departamentales y locales ha estado mediado por el nepotismo, el compadrazgo y el cobro de parte del salario, y la intermediación para los alcaldes ha permitido la construcción de redes departamentales. Estas redes permiten a los alcaldes municipales tener acceso a los recursos públicos adicionales a los establecidos constitucionalmente. Así pueden construir escuelas, centros de salud, instalaciones deportivas, proyectos de agua potable y todo tipo de infraestructura que posibilita atender las demandas de los vecinos y recibir comisiones de las constructoras. En torno a muchos de los líderes políticos distritales y municipales se han construido auténticas estructuras de corrupción que a través del control de la obra pública posibilitan el enriquecimiento ilícito de los políticos, el funcionamiento de las estructuras territoriales de intermediación y el financiamiento de las campañas electorales. Hay que fortalecer el sistema de justicia, aunque en la actualidad experimenta múltiples dificultades que interfieren en la administración de la justicia. Que todavía es posible que las organizaciones criminales recuperen el control, que por eso es necesario que la sociedad continúe alerta, reclamante, pero también participativa. De 340 municipios del país, en 34 el Ministerio Público tiene presencia, es decir que solo un 10% tiene representación de esta institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales. Además, la media latinoamericana está cerca de 12 jueces por cada 100.000 habitantes. En Guatemala, la proporción es de 6.7 jueces por cada 100.000 habitantes. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Lot Álvarez. En Cobán presentaron el informe del proyecto Viva las Madres, que recabó información durante 5 años sobre la muerte materna en Alta Verapaz y sus causas. El informe revela que la mitad de las mujeres en Alta Verapaz tiene su parto en casa y a la hora de una complicación no hay tratamiento de emergencia o maniobras que les salven la vida, siendo la causa principal de las muertes la hemorragia que sufren las madres al dar a luz. Entonces, uno de los principales retos que tiene Salud Pública en estos momentos es hacer ver cómo a ese 65% de las mujeres que están muriendo en casa por hemorragia vaginal se detecta
detectan estrategias nuevas que permitan evitar esas muertes por hemorragia. Regularmente cuando existen complicaciones, la capacidad resolutiva que se tiene que dar es en un servicio donde existan médicos y existan recursos para poder atender un parto complicado. A la fecha en Alta Verapaz se reportan 29 muertes maternas. Sobre la importancia del informe presentado a las diferentes instituciones que velan por la salud de la población, comentaron. La idea es hacer conciencia a nivel multisectorial para que realmente haga mella tanto en la población como en todos los sectores, para que allá hagamos nuevas intervenciones y mejorar este proceso. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung con imágenes de Nelson Yalibat. El 90% de la población en Totonicapán consume leña y la tala inmoderada de árboles ha provocado daños en varias áreas naturales. Operativos de control se realizan para disminuir la problemática. Las investigaciones realizadas han comprobado que se está dando una tala de árboles de forma dramática por personas que de esta forma dan un sustento económico a sus familias. Sin embargo, no cuentan con la documentación necesaria para transportar la leña extraída de los árboles. Los únicos que portaban documentos de licencia son los camiones de trozas, pero todas estas trozas vienen provenientes de San Pedro Jocopilas, el Quiché, y el resto de pick-ups que tuvimos dicha de poder parar y verificar, ninguno de ellos porta documentos de autorización. Se verificó en tan solo unas horas que varios automotores trasladaban leña, donde ninguno portaba un respaldo jurídico. Una acción inmediata está en concientizar a las personas en cuanto a su responsabilidad del daño causado a los bosques comunales. Es que vimos bajar a 25 pick-ups y cada pick-up por lo menos transporta entre una tarea o 2 tareas de leña. Y una de las fuentes muy importantes es que todas estas personas que están y que se dedican a la venta, comercialización de la leña, que ellos nos ayuden a poder seguir reforestando nuestros bosques. Las instituciones responsables del cuidado de bosques esperan llegar a un acuerdo con las personas involucradas y darles otras opciones para no afectar a los mantos acuíferos que se ven comprometidos por la falta de árboles. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Gracie Batz. En Noticias del Mundo, Perú definirá su futuro político en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo. La populista de derecha Keiko Fujimori sigue siendo favorita para el balotaje de este domingo en Perú, pero ya no crece en intención de voto. Del otro lado, su rival Pedro Pablo Kuczynski gana adhesiones entre los indecisos, lo que hace prever un final apretado, según datos divulgados este viernes. La candidatura de Fuerza Popular de Keiko Fujimori no estaría perdiendo votos, se mantiene. Sin embargo, la candidatura de PPK crece 2 puntos y crece a partir de los indecisos. Un simulacro de votación realizado entre el 1 y el 2 de junio da un empate técnico. Y otro sondeo realizado el 31 de mayo arroja una diferencia de poco más de 4 puntos, sin llegar a recoger el impacto de una masiva marcha contra Fujimori y de nuevos respaldos a Kuczynski. Un final de fotografía para algunos expertos. De aquí al domingo efectivamente es difícil saber qué puede pasar, nos viene un final de fotografía, ¿no? La tendencia evidentemente es a un acortamiento de la brecha. Expertos consideran que un 5% del electorado tiene voto cambiante, algo que podría ser crucial en los comicios de este domingo. Deportista, activista y héroe son algunos de los sinónimos para referirse a uno de los boxeadores más grandes del siglo XX, Mohamed Ali, quien falleció a los 74 años de edad. El ícono del boxeo, Mohamed Ali, falleció este viernes a los 74 años en Phoenix, Arizona. Su familia lo confirmó a través de un comunicado. El día anterior había sido hospitalizado por un problema respiratorio. Comenzó su carrera profesional en 1960, alcanzando el campeonato olímpico. 4 años después se convirtió en el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Líder indiscutido de los pesos pesados, Ali conmocionó a Estados Unidos en 1967, cuando se negó a hacer el servicio militar para ir a la guerra de Vietnam por sus creencias religiosas. Fue encarcelado, despojado de su corona y se le prohibió el boxeo durante 3 años y medio. Pero después volvió y reconquistó el título. El legendario pugilista libró una pelea contra la enfermedad de Parkinson durante más de 3 décadas.
Argentina puede lucir a otro Messi y este no enfrenta a la justicia. Cuando regresemos le damos más detalles de esta historia de superación.